Buenas noches a todos. Este es el tercer parcial de contabilidad financiera. Vamos a hablar de los activos biológicos. Los integrantes son Olviano Andrea Bustamante Hincapié, Juan Nicolás Becerra y Diana Carolina Huertas. Bueno, en el primer punto, entonces tendremos la compra de lechones y costos acumulados con la venta de lechones. Entonces acá pues calculamos nuestro ingreso y los costos y el gasto que tenemos de la compra de los lechones, donde tendremos unos ingresos de 11.000, haciendo acá la resta de los ingresos menos los egresos en el punto de los cultivos de palma. Entonces aquí también el subsidio que vendría siendo de los 100.000 pesos. Entonces acá ya vamos a hablar un poco en el punto 3 de lo de la adquisición de un vehículo, en donde su costo es de 10 millones, tenemos el valor residual, la depreciación, que su vida útil es por 5 años, sacamos los periodos, la cuota, el tiempo de los intereses durante los 5 años, para poder sacar nuestro saldo a la fecha de deuda, que sería de 12.049.013 en el periodo de los 36 meses, con un valor de capital mensual de 500.000 pesos y una tasa de interés anual de 11% y tasa de interés anual 0.88. En el punto 4 tenemos la compra del vehículo, donde continuamos con el punto anterior, donde acá le vamos a adicionar unos gastos legales que son los 200.000, entonces son nuestros egresos, y los 3 millones que se le adicionan del pago de lo del contrato. Acá en el punto 5, entonces tenemos en el punto 5 hablamos de la compra estimada de los 9 millones de pesos con una vida útil de 5 años, donde acá tenemos también nuestro valor depreciable, sacamos todos los cálculos para tener nuestra depreciación residual y poder continuar con el punto del valor del vehículo en el mercado. Tenemos el valor de arrendamiento mensual de 430.000 con un periodo de 40 meses. Muchas gracias. Bueno, en el punto 6 se habla de que la empresa el 1 de marzo compra un edificio por 30 millones y hay que registrar los hechos económicos. Como se pueden dar cuenta, es una medición al costo y su medición inicial se utilizan dos cuentas, la 1205 contra una 1110, con un valor en el débito y en el crédito por 30 millones, al final nos da unas sumas iguales de 30 millones. Entonces decimos que en este caso una entidad Y destina asesorías jurídicas, compra un tercer piso por 15 millones, más gastos materiales de 5 millones. Bueno, en el mes de noviembre realiza unos cambios en closet, cocina, baños por un total de 15 millones y el 1 de marzo del año 2 vende esto por 50 millones. Hay que realizar los hechos económicos en las fechas correspondientes. Podemos decir que en el 4 de octubre registramos el costo de la política contable de la entidad, es decir, realizamos la sumatoria del valor de adquisición más los gastos notariales, los cuales nos da un total de 20 millones. Se utiliza la cuenta 1570 contra una 1110 bancos. En el siguiente caso registramos las adiciones o remodelaciones realizadas durante el mes de noviembre por 15 millones, propiedades de inversión con una 1170 contra una 1110 equivalentes a efectivo. Decimos que en este caso el 31 de diciembre se realiza una medición a valor razonable y se estima que mediante un valor averiado por un perito su valor es de 50 millones. Es total que utilizamos una cuenta 1575 con una 4142, 30 millones al débito contra 30 millones al crédito, al final nos da unas sumas iguales de 30 millones. Al final, registramos el 1 de marzo del año siguiente, registramos la venta por 50 millones, lo cual utilizamos una cuenta 1110 contra una 1575, al final nos da unas sumas iguales de 50 millones de pesos. Decimos que la entidad está desarrollando un software que cumple con los requisitos de ser un activo intangible y bueno, y que se reconozca la existencia de una pérdida de deterioro por su valor si su importe recuperar al final del año 20X es de 7 millones de pesos. Acá de alguna manera muy resumida, con los datos reconocidos que nos brinda este punto, realizamos una especie de suma de estos desembolsos, lo cual nos da un total de 8 millones de pesos, ¿cierto? Y nos dice ese mismo punto que el importe recuperable a 31 de diciembre del 20X es de 7 millones, lo cual nos da una pérdida de deterioros por 1 millón de pesos. Realizamos aquí la contabilización de la pérdida de deterioro del activo con una 51.94 contra una 17.97 por 1 millón de pesos al débito y al crédito, sumas iguales. Bueno, la entidad adquiere una compañía por 90 millones, valor razonable de activos 190, valor razonable de pasivos 150, realizar el registro y la adquisición de la empresa Y. Bueno, como se pueden dar cuenta, aquí están los conceptos de manera
muy idealizada para entender este asiento, ¿no? Como se pueden dar cuenta, una inversión real de 40 millones de pesos, es decir, una plusvalía, y contra una inversión en combinación de negocios, es decir, contra una 11-10 bancos, lo cual al final nos da una sumatoria de 50 millones, 80 millones al débito y al crédito, al final unas sumas iguales. En el punto 10 se habla de que una empresa adquiere por el valor de 8 millones una publicidad. Hay que realizar el asiento de compra y de ajuste mensual. Entonces decimos que el asiento de ajuste inicial se utiliza una cuenta 1905 al débito contra una 11-10 bancos. Y bueno, al final del mes de enero y por 24 meses hasta que expire el activo se realizará el siguiente de ajuste, que son 336.000 pesos, y se utiliza la cuenta 5230, la 1905, ¿esto para qué? Para los intereses. El 11, al final del banco concede un préstamo por 10 millones y se descuenta 1 millón de pesos por intereses anticipados a esta empresa. Podemos decir que, bueno, encontramos aquí la bancos, 8 millones 800 más 1.200.000, 10 millones de pesos al final, contra una ajuste mensual por 12 meses, lo cual nos lleva a una cuenta 5305 contra una 1905. Buenas tardes. Para el punto número 12 del parcial, donde debo calcular el valor de un ejemplo día ordinario, hora ordinaria, una extra nocturna de la señora Ana Díaz, que gana 9 millones de pesos mensuales. Entonces, pues el día ordinario, si tomamos los 9 millones dividido 30 días, sabemos que gana 300.000 pesos al día. Por hora serían 37.500. Para todos estos conceptos, lo que hice en un ejemplo con la hora extra nocturna fue tomar los 37.500 por el 75%, vemos que por hora serían 28.125.000 pesos. Y la hora, pues ya en este caso no valdría 37.500, sino 65.625 pesos. Esto lo apliqué para cada uno de los conceptos indicados. En el punto número 13, donde debemos calcular el valor de la retención en la fuente de la señora Ana Díaz, primero lo que hice fue calcular el valor de las extras, se lo sumé a los 9 millones de pesos, colocamos el valor de las deducciones de acuerdo al porcentaje indicado, 4% para salud y pensión, para el fondo de solidaridad el 1%, en este caso digamos que ella hace aportes voluntarios a pensión y demás conceptos. Aquí tenemos pues el ingreso laboral gravable, ella como no declara renta pues calculamos el 25%. Debemos calcular de acuerdo a la VT del año 2020, entonces esto nos dio 134,03. Aquí está la fórmula que apliqué para calcular el total de la retención en la fuente, que sería 134,03 menos 95 VT. Aquí tenemos el total, esto lo multiplicamos por 19%. A este total pues lo multiplicamos por el valor VT del año 2020 y tenemos al final los 264.061 pesos. Punto 14, aquí está la liquidación de la nómina. Lo que hice fue colocar pues los salarios básicos de cada uno de los empleados, los auxilios, el total de las extras, subsidio de transporte para los que aplican. Esto en el caso de Ana Díaz y Oscar Aguilar, como ellos ganan más de 2 salarios mínimos legales, entonces ellos no aplican. El 4% para cada uno de los empleados. Lo mismo para pensión, fondo de solidaridad para Ana Díaz, que es el 1%, como ya lo habíamos dicho, la retención en la fuente, otras deducciones como el aporte voluntario, el préstamo que tiene de vivienda. Aquí coloqué el total de la ARL que se cancela para cada uno de los empleados, pero esto no afecta en el total a pagar de cada uno, porque eso no se les está descontando. Y por este lado, pues aquí al final de una vez coloqué lo que es la apropiación o provisiones de nómina. Tenemos aquí el comprobante de nómina. Estos totales pues los saqué de la liquidación total, como por ejemplo los sueldos a un total de 15.800, los auxilios, las horas extras, el subsidio para los que aplican, el total que se les descontó a todos de salud, de pensión, de fondo de solidaridad, que solamente es para Ana Díaz, de los aportes de pensión, etcétera. Aquí tenemos pues en el comprobante de nómina sumas iguales. Vemos que al final pues lo que se canceló fueron 15.253.945 pesos, tal cual como lo indica al final de la nómina. Para esta parte que tenemos el comprobante de nómina, pero por apropiaciones, entonces lo que hice fue colocar el total de las cesantías, los intereses de las cesantías acumuladas. Para este punto lo que se hace es tomar mensualmente lo que se va a descontar al final del año. Digamos en las cesantías pues sería el 12%, los intereses el 1%, ese 1% se toma sobre este valor, la prima de servicios, vacaciones, los aportes a la ARL que realizamos. Este porcentaje de salud solamente sería para las personas que devengan más de 2 salarios mínimos. El ICBF y SENA también solamente sería para Ana Díaz y Oscar Aguilar.
Bueno, y por este lado tenemos ya el total de, bueno, aquí están las retenciones, aportes ARL, este total de caja de compensación, ICBF y SENA, otras obligaciones, y tenemos que al final el total de las apropiaciones de nómina fueron 8.526.688. Aquí en el mismo punto 14, pues ya está el comprobante de nómina, pero de pago a terceros. Estos valores los saqué de igual manera de la liquidación total. Y vemos que el pago a terceros en total pues serían 8.602.141 pesos. Estos valores lo que hice fue sumar parte de acá y parte de acá para que me diera un ejemplo el total de pensión o el total de fondo de solidaridad. Esos valores los tomé de ahí. En el punto número 15, que tenemos que liquidar la prima. Entonces, aquí tenemos las fechas de inicio de cada uno de los empleados, los días total laborados. Como estamos hablando de que la prima es semestral, entonces serían 180 días para cada uno de los empleados. Está el salario, el promedio de horas extras de los 6 meses, subsidio de transporte para los que aplican, y vemos que aquí pues este sería el total para cada uno de los empleados. Lo que hice fue tomar aquí la suma del salario más las extras, multiplicarlo por 360 y dividirlo por 360 que serían los años, perdón, y multiplicarlo por los 180 días que serían los días laborados. Y pues aquí está la contabilización de la prima. En el punto 15, que son las cesantías, los salarios y el promedio de extras es igual. El subsidio de transporte aplica también para cesantías, pero entonces aquí, como estamos hablando de que es del año completo, entonces no lo calculé sobre 360 o 180 para estos casos, sino para todos por 360. Y esta es la contabilización. En los intereses de cesantías, lo que hice, estos valores se toman de acá, digamos de 3.941.50 para Oscar Aguilar. Y aquí lo que hacemos es tomar el total, multiplicarlo por los días, luego multiplicarlos por el 0, perdón, no recuerdo la fórmula, y multiplicarlo por los 360 días. Ay, lo siento. Aquí en el punto 16 que tenemos la liquidación de vacaciones de Ana Díaz. Entonces aquí dice que debemos tener en cuenta que ella para el 2021 le hicieron un incremento del 6% en el salario. Teníamos los 9 millones que ganaba inicialmente, le multiplicamos el 6%. El total de días serían 19 porque ahí no estamos contando domingos y festivos, teniendo en cuenta que ella trabaja de lunes a viernes, y eso nos da 6.042.000 pesos. Esta es la contabilización de las vacaciones de Ana Díaz. Y para el punto 17, que habla de una liquidación de contrato de trabajo sin justa causa, aquí pues está el total de días indicados, las fechas de ingreso, las fechas de retiro, el salario para liquidar el contrato de trabajo. Entonces aquí está el total de cesantías de los 360 días, de los intereses, las vacaciones, él no las había disfrutado. Para las vacaciones no tomamos el promedio de horas extras, solamente el salario. Para la prima sí lo debemos tomar. En este caso de la prima pues solamente le estaríamos pagando 6 meses porque se supone que el trabajo hasta el día 31, pero a él ya le tuvieron que haber pagado la prima del 1 de enero al 30 de junio. Y la indemnización pues es un salario por año y estamos hablando de que él trabajó 360 días. Para esto tampoco se tiene en cuenta el promedio de horas extras o recargos nocturnos, entonces en este caso sería 3.600.000 pesos. En deducciones, pues le estamos descontando lo que se le pagaría de diciembre, el 4% para cada uno en salud y pensión, y pues aquí tenemos el total neto que se le va a liquidar en el contrato de trabajo al señor Oscar Aguilar. Eso sería todo, gracias.